ahora con mucha alegría y tal cual lo habíamos anunciado, estamos recibiendo al doctor en ciencia política, investigador y docente Daniel Chaschetti. Hola Chasque, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, 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 muy bien, con mucha ilusión de, como siempre, conversar con vos, esta vez a través del Zoom. Sí, no Así que, hubo más remedio, por no, otras actividades, te pido disculpas, pero bueno, no, 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 hice lo que pude, pero no logré llegar. no se preocupe, no se preocupe, porque lo importante es que estamos conversando y además la calidad de la conexión es buena, así que no tenemos ninguna objeción al respecto, solo agradecimiento. Bueno, Chasque, yo hoy comentaba, anunciando tu presencia, que desde la perspectiva, se me ocurre, pero quizá medio de atrevido y al golpe del balde lo digo, y lo digo deliberadamente así para que vos lo pongas en el justo medio, y si tenés que sacarme la roja, lo hagas, que desde la perspectiva del análisis político, la forma en cómo se están desempeñando los hechos, la forma en cómo están transcurriendo el vértigo y las distintas calidades y cualidades de los hechos, hacen que seguro que no es un momento muy rico y abrumador en cantidad, pero no sé si especialmente estable como para el análisis. Mirá, lo planteo así. Se viene la rendición de cuentas, una rendición de cuentas importantísima por lo que vos y tus colegas nos han enseñado previa a un año electoral con todo lo que eso conlleva. Se viene una ronda de salarios, está en disputa ante la opinión pública un gobierno que ya exhibe ciertos desgastes, pero que también, porque incluso la imagen del presidente sigue siendo favorable, puede exhibir algunos logros y puede prometer algunos más. Una oposición que se siente fortalecida por algunos datos de la economía, pero algunos de ellos no lucen del todo mal. O sea, yo digo, es un momento precioso para discutir de política, de ideas, de políticas públicas, de rol del mercado, del Estado, en fin, lo que nos apasiona a todos nosotros. Sin Sí. embargo, cada día está atravesado por otra materia de hechos que no sé si enriquecen o dificultan el análisis. Mesa servida, arrancá vos hasta cuando puedas. Bueno, sí, lamentablemente es como que hay un tema, yo lo veo, mira, de este modo, para mí hay un tema central, principal, que es la crisis hídrica, que si bien afecta a dos departamentos del país, en realidad está afectando al 70% de la población. Ese para mí es el tema central, o sea, y él es tal vez lo que no había asumido hasta el lunes pasado el gobierno, ¿no? Este, y después hay una serie de episodios que se van sucediendo bueno, que tienen como telón de fondo este tema central. ¿Mm? Este, Me parece que por un tiempo vamos a estar entrando y saliendo de este escenario principal. Eh, Pongamos, cuando haya noticias sobre el caso Penedés, hablaremos un rato del caso Penedés, pero vamos a volver a la crisis hídrica. La crisis hídrica es una crisis estructural y no se puede resolver, me parece, ¿no? Mirando para arriba, esperando que caiga agua, ¿no? Los pronósticos son malísimos y el gobierno tardó como un tiempo largo, más de un mes en asumir esta situación crítica. Entonces me parece a mí como que, por lo menos hasta que vuelva a llover, que según los científicos dicen que eso se va a dar en agosto, septiembre, vamos a estar lidiando con este problema. Y este problema es muy complicado porque este, este, esto tiene múltiples consecuencias sobre la economía, sobre la vida cotidiana de la gente, sobre el ingreso de las familias más pobres. Entonces, me parece como que es un tema complicado. Eh, Al mismo tiempo estamos cerca de la elección, entonces muchas de las decisiones que se van tomando están claramente teñidas por el interés electoral. Ujú, Este, ujú. entonces, bueno, me parece que es un escenario complicado, donde, bueno, va a haber magullados, va a haber muchos actores que van a salir golpeados,
Y creo que no va a haber ganadores, ¿no? Porque me parece a mí bueno, que si bien en la actualidad todos tienen diferentes responsabilidades, me parece que en el origen del problema lo que encontramos es una falta absoluta de previsión de parte del sistema político respecto al problema del agua. Esa previsión se tuvo para otras áreas y nos ha ido bien, pero no en el caso del agua, y bueno, me parece que ese es el asunto principal. Cuando yo De- miro... Sí, no, decime. porque para entender eso, porque ustedes históricamente nos enseñan que uno lo que tiene que esperar de los políticos es comportamiento político, que está atravesado por análisis, sensibilidades, formaciones y también cálculos políticos, ¿no es cierto? Sí, Eh, la crisis hídrica, la crisis del agua, que es así, podemos decir, que no tiene antecedentes en el Uruguay moderno, a esta dimensión no los tiene, pero ni por asomo, ¿verdad? no, La crisis es una cosa, como dijiste vos, llover sobre mojado, bueno, valga la imagen que es un poco oportuna, porque no solo afecta a la calidad de vida, sino que además afecta una especie de patrimonio cultural enunciativo del relato de lo que éramos como nación. Es decir, un rincón del mundo que si algo que teníamos era agua buena y mucha. ¿No es cierto? sí. Pero eso es verdad, tenemos mucha agua. Somos un país regado de agua. Estuve en Salto hace 2 semanas, fui a una actividad de la universidad. Sí, sí. Está, mirado desde Salto, es como un poco incomprensible lo que pasa con la zona metropolitana. La zona metropolitana toma el agua de la cuenca de Santa Lucía, que a su vez es una cuenca que está vinculada al Río de la Plata. Pero tal vez es la cuenca más débil si se le compara con la del Río Negro o con la del Río Uruguay. Entonces ahí hay como problemas estructurales que a la larga se van a resolver. Eso parece bastante lógico, porque hay de dónde sacar agua, ¿no? El problema es que no la vimos venir. No la Bueno, vimos venir. pero a eso voy. Bueno, no verla venir ya implica, por decir lo mínimo, un error, por decir lo mínimo, porque justamente los gobernantes, y cuando hablo de gobernantes, no los actuales solo, los gobernantes son, los que fueron, los que quieren volver a ser, los que después de dejar de ser lo querrán volver a ser. Sí, Eso tiene la obligación de ver más allá que el sí. señor que vende Ricarditos, ya no, en la puerta de una escuela, ¿no es cierto? Creo que fue Adrián Peña que declaró que él iba a plantear siendo ministro de Medio Ambiente, iba a plantear al equipo económico que, bueno, que necesitaba las inversiones y alguien le respondía, siempre están diciendo que va a venir una crisis y nunca llega, ¿no? Sí, Y me parece el que agua cae. ese episodio es buenísimo porque resume un poco el juego, cómo ha sido, ¿no? Yo imagino que, eh, no sé, razonamientos, diálogos de este tipo se han repetido en anteriores gobiernos. Este, es como, digamos que complicado, porque claro, porque en realidad los políticos quieren hacer obras, es cierto que quieren servir a la ciudadanía, pero también quieren ser reelectos y quieren ganar elecciones. Entonces, muchas veces las obras tienen que lucir, se tienen que ver, y hacer una represa en el medio de la nada, ¿no? Un embalse, a veces es como enterrar el dinero, ¿no? No Ajá. sacarle el jugo que se le podría sacar en otras esferas. Con el saneamiento pasa un poco lo mismo. Por suerte en Montevideo tenemos ese programa con el BID, que es como un corset, ¿no? Que no le permite a los gobernantes modificarlo. Entonces, venimos desde los años 80 ejecutando fondos del BID, mejorando el saneamiento de Montevideo, pero en realidad, en la crisis del 2002 varios se preguntaron, ¿no? ¿Y por qué no dejamos de gastar en las obras de saneamiento y no lo dedicamos a otra cosa? No se podía hacer, ¿no? Por tanto, digamos que, bueno, como que es un problema complicado, estructural,
y que bueno, más allá de las responsabilidades de los actores que han gobernado y la falta de previsión, lo que sabemos hoy actualmente es que hay un gobierno que tiene que gestionar la crisis y que para mi gusto tuvo tres problemas, ¿no? El primero es un problema de timing, no reconoció a tiempo el momento en que esto se había vuelto crítico. Por lo menos para mi gusto tardó como un mes en hacerlo y eso es un problema. En segundo lugar, el gobierno ha tenido problemas para, digamos, para coordinar el enfrentamiento a esa crisis, coordinar institucionalmente. Es decir, problemas de gestión, ese podría ser el concepto, ¿no? Este, y bueno, eso se ve en múltiples ejemplos que podemos tocar, si querés. Y bueno, y en tercer lugar, también un problema que bueno, que está vinculado con la gestión, que tiene que ver con la comunicación y el liderazgo. Acá hay fallas grandes, importantes, que antes no ocurrían. En otros, por ejemplo, en la pandemia, que fue otra crisis más severa, más grande, por el contexto universal del evento, pero bueno, que ahora están sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, podemos analizar eso. Dale. Este, yo pensaba, ¿no? Fíjate que el, hace un mes hubo una conferencia de prensa donde Álvaro Delgado eh, salió públicamente bueno, a anunciar medidas para enfrentar el tema de la crisis del agua. Entre esas medidas no estaba la declaración de una crisis hídrica como se hizo ahora. Y se planteaban una serie de medidas bueno, una de ellas era que vos se iba a empezar a utilizar agua salada, ¿no? Y que íbamos a empezar a consumir agua con sal. Otra medida era que iban a traer una desalinizadora, que al final no se trajo. Y bueno, me parece que al otro día fue la interpelación del senador Rubio a los ministros de Medio Ambiente y de Salud Pública. Y en esa interpelación, bueno, fue una interpelación muy buena, se discutió sobre el tema. El Frente Amplio propuso una serie de medidas que no se las llevaron y que algunas de ellas son las que ahora se están implementando. Pero hay como una suerte de negación, ¿no? De parte del oficialismo en ese momento sobre la gravedad. Y a tal punto llega esa negación bueno, que el viernes pasado, en el medio de la crisis no, digo, en el medio de la discusión sobre el tema del águila, la calle Pou dijo que el tema del agua se estaba volviendo crítico, se estaba transformando lentamente en una crisis. Lo cual a mí me sorprendió mucho, capaz que a otros no, pero a mí me sorprendió mucho, porque yo estoy consciente de que hace más de un mes que esto es una Claro. crisis, y eso me parece que bueno, yo no sé bien por qué tienen esa evaluación, ese diagnóstico. Me parece que eso es un problema de desconexión o cómo están recabando el humor de la gente o el sentir de la gente. La verdad que no sé, pero me pareció insólito. Entonces, yo creo que el problema que tiene el gobierno es que asumió tarde esto, ¿no? Y el segundo problema es bueno, que no tiene un horizonte, ¿no? De salida. Estamos un poco como en la pandemia. ¿Te acordás que en la pandemia estábamos esperando a que alguien produzca la vacuna? Eso fue el comienzo. Después rápidamente apareció la vacuna, pero bueno, la estaban probando en seres humanos y todos esperando bueno, que en algún momento hubiese una vacuna. Bueno, la vacuna ahora es las lluvias, ¿no? Y no sabemos en qué momento va a llover y por tanto tenemos como que atravesar el desierto, ¿no? Son unas cuantas semanas y bueno, esto ha generado problemas en la vida cotidiana de la gente, se están rompiendo los calefones, hay riesgo de salud, la ausencia de agua de calidad afecta la producción económica en varias áreas. Entonces, bueno, me parece como que el gobierno tiene mucho trabajo para hacer, ¿no?
Una idea inicial es la que se votó ayer en el Parlamento, que es exonerar del IVA al agua embotellada, pero bueno, hay más para hacer, ¿no? Hay más porque, por ejemplo, una cosa que nos preguntamos muchos es por qué nos siguen cobrando la misma tarifa que nos Claro, cobraban cuando el agua era buena. claro. Es decir, me parece que acá hay un problema también es como una estafa, ¿no? No, Porque, pero incluso, perdón que insista en ese asunto que traes, porque ante, ante el planteo que distintos periodistas le han hecho a distintos gobernantes, el presidente de la OCE, ante ese planteo, che, si vos me cobrás 10 por un agua buena, cuando el agua es no buena, además de yo enojarme porque me estás dando un agua que no es buena, pero ponele, no me cobre igual 10. Es decir, vos, toda la vida yo me recuerdo que cuando en casa los primeros días del mes comprábamos una carne picada y sobre final del mes comprábamos otra carne picada, lo recuerdo de ir con mi vieja, y el precio de una no era igual a la otra, porque una era no, peor que la otra. Cualquiera lo claro. sabe, es una obviedad que hasta un poquito de vergüenza de decirlo. Y ante esa pregunta, el presidente de la OCE dice, ¿y por qué los ciudadanos de Artigas deberían pagar? Es decir, un razonamiento, pero muy traído de los pelos, ¿verdad? Acerca de ese reclamo que era como bastante hijo del sentido común. Es más, agrego, esto es por mi cuenta, en la última conferencia de prensa, a propósito de la crisis del agua, hay un reconocimiento, como decís vos, tardío de la crisis, y dos periodistas le preguntan dos veces al presidente si no hay una autocrítica a propósito justamente de esa demora, ya no en ejercer políticas, ya no en haberlo evitado, sino en admitir que estábamos ante una crisis. Y el presidente, político hábil al fin, se las ingenia para no responder las dos o tres veces que le preguntaron el mismo asunto. Es decir, ¿qué es eso? ¿Forma parte de un manual del hacer política, hacerme el chancho rengo a propósito de las responsabilidades? ¿Se cree que de ese modo, um, no respondiendo, no asumiendo, se gana más credibilidad porque hay otros temas que después la gente los va a olvidar y por lo tanto es algo que desde el análisis político a mí me cuesta, lo digo con franqueza, me cuesta mucho entender. Sí, mira, esto es un problema, para mi gusto, de comunicación, ¿no? Este, el presidente ha dado, la conferencia del lunes fue muy mala. Está muy lejos de aquel excelente desempeño de la pandemia, donde la calle Pou aparecía muy preparado, respondía perfectamente todas las preguntas y dejaba una imagen de solvencia y de tranquilidad, ¿no? Me parece que la conferencia del lunes fue muy improvisada, se le notó contrariado, eh, le molestaban ciertas preguntas, y efectivamente no respondió algunas, ¿no? De todas maneras, yo diría que eso está íntimamente atado a cómo está concibiendo el gobierno, el problema, ¿no? Yo creo, me parece que desde mayo, digamos, desde el 14 de mayo, que fue la conferencia, creo, de Álvaro Delgado, el gobierno está mirando el cielo, ¿no? Y está tratando de tener un golpe de suerte, y no lo tuvo, no llovió. Uh -huh. Y bueno, me parece que eso obliga a cambiar planes. Yo no sé cuáles eran los planes que tenían, pero obliga a cambiar planes. Gestionar una crisis es difícil, la pandemia lo dejó demostrado. Entonces hay notorias ausencias, ¿no? El Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, no fue convocado, ¿no? Anoche sale una noticia donde se afirma que el único vocero para dar recomendaciones y emitir información sobre la crisis del agua va a ser Presidencia de la República. Eso es un ejemplo claro de que, bueno, de que se están dando cuenta de que no pueden tener múltiples voceros, ¿no? Múltiples voces que estén dando señales. Uh -huh. Esto indica que, bueno, el presidente 12 se va a callar por un momento.
Las cosas que vos decís que dijo, no las seguirá diciendo. Entonces me parece que hay un problema de gestión de la crisis. Para enfrentar con éxito una situación crítica, vos necesitas involucramiento de todos los organismos que estén vinculados a esa temática y necesitas coordinación. Entonces, lo primero es que se coordinen las acciones. Por el momento no están coordinadas. Yo creo que el problema que surge los problemas que tiene con la Intendencia de Montevideo son producto de esa descoordinación. Básicamente no podían coordinar porque la Intendencia se dio cuenta rápidamente que estábamos frente a una crisis y el gobierno no. Entonces la Intendencia empezó a hacer cosas que el gobierno no estaba haciendo. Entonces repartió agua antes que el Mides, emitió información regular antes que OCE, y así sucesivamente, ¿no? Hizo muchas cosas. Entonces me parece que ahora la búsqueda de un préstamo blando del BID, no reembolsable, es producto también de esa falta de coordinación, ¿no? Porque, bueno, si el gobierno tuviera un plan armado, probablemente, ese tipo de chiporrotazos no hubiesen surgido, porque tal vez, no sé, si la crisis está en el territorio del área metropolitana, esos Canelones y Montevideo. Entonces el gobierno debería trabajar con COSE y Orsi, ¿no? El problema de COSE y Orsi son son candidatos del Frente Amplio, ¿no? Entonces, bueno, ahí debe haber también cuestiones que llevan a no darles espacio, no darles publicidad, no darles una vidriera, ¿no? Debe haber cosas así. Por eso me parece que, bueno, a diferencia de la crisis de la salud, de la pandemia de comienzo de año, de comienzo del periodo, esta es una crisis que es muy dramática también, pero está muy cerca de las elecciones. Y eso complica, ¿no? Entonces, el tercer problema que yo veía era de comunicación, ¿no? Y que en cierto modo, la comunicación de crisis es una especialidad, hay tipos... Claro. Muy expertos. Conocemos a Mario Riorda, ¿no? ¿Conoces a Mario Riorda? Lo has entrevistado. Sí, claro, sí. Y bueno. He leído sus libros, no todos porque publica como un animal, Claro. y además he asistido a algunas de sus conferencias. Claro, bueno, entonces me parece que, bueno, asumir que es una crisis supone también asumir que tiene que haber una comunicación de crisis, y eso no ha existido. Entonces, bueno, me parece como que acá hay un problema que tiene el gobierno, como que el gobierno debería parar y decir, bueno, ok, tenemos la rendición de cuentas, nuestros candidatos están lanzados, Delgado y Raffo van a recorrer el país, pero ojo, tenemos que resolver esto, y esto es central y vamos a tener que poner mucha energía. Me parece, espero, deseo fervientemente, Alejandro, de que estén haciendo eso. De que esta semana haya representado un cambio en el enfoque del gobierno. Sí, las últimas señales a propósito de lo que COSE dijo, el préstamo, el presunto préstamo del BID, la negativa del gobierno, el que sí, el que mentiste, no parecen ir mucho en esa dirección, más bien todo lo contrario, ¿no? Sí, no sé, me parece como un poco tonta la discusión, ¿no? Porque es como que hay como unas discusiones que están basadas en la comprensión lectora, ¿no? De las cartas, ¿no? Sí, entendí. O sea, yo me pongo a leer cómo están discutiendo en Twitter y me dan ganas de agarrar y hacer una línea de tiempo, ¿no? Entonces decir, bueno, acá empezó a negociar la Intendencia con el BID, acá respondió a Azucena, Arbeleche, acá, no, para que se entienda. Me parece que, bueno, que ahora, me parece que esto es producto también de esta competencia electoral desenfrenada que en cierto modo está lanzada y bueno, que genera un poco de vergüenza, ¿no? Porque la situación del agua es muy complicada, muy jorobada, y bueno, deberíamos estar todos juntos, unidos, ¿no? ¿Sabes qué? Te propongo lo siguiente, vamos a una breve pausa y al regreso, no, la verdad, es casi como una necesidad personal. Yo necesito entender, desde la perspectiva política,
¿Qué mirada tenés vos ante lo que ocurrió la semana pasada cuando el Estado uruguayo, representado por su gobierno, se vio obligado a realizar a llevar a cabo algo dictaminado por la Corte Interamericana? Corte Interamericana que Uruguay integra y que integra por libre voluntad y que integra desde la recuperación democrática, ¿no? Por la duda, hay que volver a recordarlo, pero además que tiene que ver con un hecho sensible y en el que Uruguay está notoriamente en deuda aún, que tiene que ver con la verdad, que tiene que ver con la justicia, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el ejercicio de la memoria. Eh, yo se lo resumía, ¿a quién se lo resumía el otro día cuando ocurrió lo que ocurrió con la ausencia del presidente y con la presencia del ministro? Y hay un momento en el que vos viste esa imagen, seguramente, en el que sobre el final el auditorio se para y la inmensa mayoría canta nunca más, es decir, expresa la consigna con aplausos, nunca más. Y el ministro del gobierno no canta nunca más. Y yo tengo una pregunta que la verdad me parte el pecho y es, ¿por qué el gobierno, por qué sus representantes no cantan nunca más? Me gustaría el análisis político luego de la pausa No, contigo. no, no pienses que te voy a responder por qué Javier García no cantó nunca más. No Eh, sabría. Pero eh, te voy a dar mi opinión sobre el acto, sobre la actitud del presidente y sobre cómo lo han vivido. Bien, ¿Está? por qué alguien se frena a cantar nunca más, a decir nunca más dictadura? ¿Por qué se frena? ¿Por qué entiende que no es adecuado? ¿Y por qué un presidente joven se frena a asistir a un acto que reivindica el nunca más a la dictadura, justamente además a medio siglo del golpe de Estado? Luego de la pausa, ¿puede ser? Bueno, por si alguien se suma, estamos conversando con Daniel Chaschetti y arriba de la mesa estaba, y siguiendo la lógica que uno de los políticos tiene que esperar comportamientos políticos, fruto de análisis y cálculos políticos, cuáles son entonces los análisis políticos que hace que, por ejemplo, el presidente no fuera en nombre del Estado, en el marco de lo resuelto por la Comisión Interamericana, a propósito de verdad y justicia, justamente en un año que se conmemora el 50 aniversario del golpe de Estado, y del mismo modo yo le decía como señal, porque para mí fue muy gráfica, que el ministro de la Defensa se inhibiera de sostener la consigna nunca más, ¿verdad? Es decir, ¿desde qué lugar análisis político podría llegar a entenderse eso? Me gustaría escucharte, Chasque, Daniel. Sí, bueno, primero, para mí fue un error político importante del presidente. Este, eh, la verdad es que creo que no te puedo explicar sus razones, solo puedo señalar que él debería haber hecho un esfuerzo y haber estado. Incluso él podría no haber conducido la ceremonia, podría haber estado sentado junto al ministro de Defensa, y estoy seguro que todo hubiese sido distinto, porque a mí no estaba yo ahí, ¿no? Yo lo vi por televisión, pero me da como la impresión que su ausencia condicionó un poco los ánimos. ¿Mm? Generó esa división entre los gobernantes y los demandantes, que eran las organizaciones de derechos humanos, madres y familiares. Y bueno, me parece que es un error porque si él hubiese ido tenía todo para ganar. Eh, Hay quienes interpretan que no fue para mejorar las relaciones con Cabildo Abierto, pero yo no creo que la calle esté midiendo en esos términos. La relación con Cabildo Abierto está extremadamente deteriorada. Cada día que pasa vemos que eso es así. El episodio del águila y la paloma mostró a Manini haciendo declaraciones muy duras contra el presidente. Incluso le amenazó con escribirle un proyecto de ley en el Parlamento. Y luego la sesión de ayer, viste, del Parlamento, en la Cámara de Diputados había que convocar la sesión extraordinaria. Las sesiones extraordinarias se citan con la firma de 2/3 de los miembros, y Cabildo Abierto se negó a firmar. La sesión se hizo porque el Frente Amplio puso sus firmas, ¿no? Entonces Cabildo
la relación entre Cabildo y el presidente está muy fea, quedó muy mal, y yo no creo que la calle no haya ido para satisfacer a Cabildo, lo descarto, digo. No sé bien cuáles son sus razones íntimas, evidentemente debe haber algo que él algún día lo explicará, pero yo creo que fue un error, porque si él iba, él tenía todo para ganar, porque él hubiese dado una imagen de estadista. Los gobernantes que se vuelven estadistas son los que están por encima de las grietas sociales, de las divisiones, y bueno, no lo hizo. Tenía la oportunidad y no lo hizo. Prefirió hacer otras cosas, que además hacer otras cosas todavía enturbia más la situación, ¿no? Porque es como que está dando un mensaje. Prefiero reunirme con Adrián Peña, prefiero inaugurar este evento en San José que estar compartiendo el dolor y aceptando como gobernante la condena a la que fue sometido el país. ¿Mm? Sí, Entonces, pero además al otro día, con el discurso de la necesidad de la paz y de romper con los vestigios que significa el nazismo, eh, es decir, argumentos, generar paz y además distanciarnos con el horror del nazismo, podrían ser una analogía perfectamente a lo que ocurrió el día anterior. Generemos tremendo. paz y romper con la tragedia humana y republicana que significó la dictadura y los crímenes de Estado. Y al otro día, no al mes, es decir, a las pocas horas, plantea lo de Sí, destruir un símbolo y convertirlo en una paloma, ¿no? ahí hay un acto de incoherencia, ¿no? En definitiva, porque cualquiera puede asimilar el terrorismo de Estado al Claro. terrorismo que generó el nazismo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a veces creo que no, que hay actividades del gobierno que estos gobernantes no lo sienten, ¿no? No lo sienten, les falta como sensibilidad. Pero no puedo. Habría que preguntarle a él y repreguntarle y encontrar la causa última. Yo, como analista, lo que puedo decir es que fue un error. Y además, ¿sabes qué? Lo que más me apena, Alejandro, es que terminamos hablando de este episodio, de que el presidente no fue, y nos perdemos algo que sucedió en el evento, que fue un discurso extraordinario y conmovedor de Karina Tassino, Así es. hija de Oscar Tassino desaparecido. Bueno, Karina arranca su discurso, su memorable y conmovedor discurso, justamente aludiendo a que no está el presidente, ¿no? Exacto. Este, yo digo que es un discurso conmovedor porque no solo nos recuerda el drama que supone la desaparición y la muerte, sino también que nos narró cosas que no sabíamos, ¿no? O que no éramos conscientes. Eh, por ejemplo, todas las sensaciones y emociones, reflexiones, frustraciones que genera cada hallazgo sobre las familias, ¿no? Ujú. Este, esta duda, ¿no? Esa pregunta, ¿sos vos, papá? A mí me parece que eso como que abre una dimensión distinta, ¿no? Y que nos confirma de que, bueno, de que el desaparecido está siendo desaparecido cada día, por más que hayan pasado 50, 60 años. Claro. Y bueno, me parece que en lugar de estar hablando de eso, en lugar de estar hablando de la solicitud de Beatriz Argimón sobre la necesidad de información para encontrar los restos, terminamos hablando sobre la ausencia del presidente, este, y discutiendo sobre si el ambiente que se había generado eh, o era o no un abucheo al gobierno, y bueno, en ese marco lo que vos mencionabas sobre los gobernantes que no se plegaron a cantar una consigna, ¿no? Pero bueno, eso me parece que no era lo central. Yo hubiese deseado
que lo central fuera efectivamente las familias de los detenidos desaparecidos, y el problema que tenemos es que no los podemos encontrar y que se nos está yendo la vida y no logramos el objetivo. Entonces, bueno, me da como mucha tristeza ese Lo episodio. que pasa que sin generar una discusión y en todo caso con la vocación de contribuir al análisis, para que esas familias tengan paz, necesitamos que la paz la tengamos todos los ciudadanos de la República y por lo tanto que nunca más sea esgrimido por todos los gobernantes, cualquiera sea, no importa, bueno, cualquiera sea a la medida que tengan convivencia y adhesión por la República y el Estado de Derecho, que se supone que todos los actuales gobernantes lo tienen, ¿no? Sí, sí, es evidente pero bueno, yo igual no voy a evaluar el compromiso por el hecho de si cantaron o no una consigna. Prefiero evaluarlos de otro modo. Este, Sí, me pa- perdón, Daniel, está bien lo que decís. En realidad la pregunta era como un disparador para el sí, análisis, porque los retrasos que ha exhibido el sistema político en general van mucho más allá de la consigna. Podría preguntarte, ¿qué frena a todos los integrantes del sistema político a que no vayan cada 20 de mayo a 18 de julio? ¿Qué frena? ¿Por qué habría ruido allí? Porque yo puedo entender, si querés que Manini Río no vaya, puedo entenderlo, porque tiene un vínculo muy fuerte con las Fuerzas Armadas, con el ejército en particular, que de alguna manera allí están algunos de los, aún con vida, algunos de los perpetradores de los crímenes, y también sobrevive un discurso de negación, justificación o incluso aliento de esas prácticas, ¿o no? Existe, ¿verdad? sí. Bien, Pero entonces yo puedo entenderlo de la lógica política, pero después al resto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te sale? ¿Por qué te frenás a ir a la marcha del silencio en busca de verdad y justicia? Es algo que yo no logro entenderlo, y mucho más en gobernantes que tienen menos de 60 años todos. no, bueno, está bien, estoy de acuerdo, pero, pero bueno, también acá lo que tenemos que mirar es si avanzamos o no avanzamos. Y yo lo que veo es que avanzamos muy poquito, este, como que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez avanzamos mucho y luego nos frenamos y seguimos frenados. ¿Mm? O sea, no obstaculizamos, pero tampoco generamos grandes enviones, ¿no? Entonces, parecería claro que esto debería modificarse, pero hasta ahora nadie ha encontrado la fórmula. El otro día escuchaba a Blixen, el periodista de Brecha, decir que bueno, que este gobierno que tanto se ha jactado de ser, de ejercer la autoridad, tanto en materia del Ministerio de Interior como en el Ministerio de Defensa, podría aprovechar esa línea discursiva y dar la orden, ¿no? No pedir la información, sino dar la orden de que le traigan la información. Este, bueno, capaz que ese es el camino, pero lo cierto es que no hemos encontrado la forma, ¿no? Uh -huh. Este, y, y al mismo tiempo, bueno, tenés a los servicios de inteligencia operando contra este propio ministro de Defensa, lo que hicieron Vos con la... decís que por ahí hay que encontrar la explicación de la difusión de los archivos. Sí, parecería bastante claro. Según Blixen, que es un experto en el trabajo durante más de una década con la FIC, la universidad en su rol de periodista también, este, los archivos que se divulgaron es el archivo Berruti más algunos rollos más, pero todavía la información central sobre las actividades de la OCOA y la desaparición de los detenidos desaparecidos no ha sido liberada, ¿no? No, recordá que Cuando además, el ministro de Defensa hace una campaña diciendo, bueno, ahora sí se va a saber toda la verdad porque vamos a permitirle a los ciudadanos que accedan
aparecen con esto y se lo lanzan públicamente, le desarman el discurso. Entonces me parece como que hay una jugada también desde adentro del ejército. Y bueno, entonces es como que es un poco frustrante. Y bueno, no sé si el negocio es acorralar al ministro o acusarlo de que no está suficientemente comprometido. Al revés, yo creo que deberíamos intentar en este tema eh, generar puentes y, bueno, mantener un arco, una coalición muy amplia de actores comprometidos con esto, ¿no? Yo Bien, creo que a Javier García lo conozco de hace mucho tiempo sí, yo también. y, y no tengo dudas de que él tiene su compromiso con el tema, con la búsqueda, pero bueno, no sé cuáles son sus actuales circunstancias, no sé cómo es su relación con los mandos. Este, no te olvides que acá hay como una disputa, creo que lo hemos analizado en alguna columna, por, por, por la familia militar, que es una parte del electorado relevante, bueno, que el Partido Nacional ha salido a disputarla y que Cabildo Abierto la considera como su base electoral, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay jugadas Bueno, que están ahí eh, podrían explicar algunos comportamientos, ¿no? bueno, esa es una posible respuesta a la pregunta que hacía, entonces, ¿está bien? Bueno, Otra posibilidad sería, viste, que en verdad eh, la, la, la información que podemos obtener por la vía de la persuasión este, eh, esté cancelada, ¿no? Es que los propios gobernantes hayan aceptado de que no vamos a obtener información. El pacto es tan fuerte, el pacto de silencio es tan fuerte, y bueno, esa convicción lleve bueno, a mantener políticas que son como una, digamos, un símbolo para los que están preocupados por el tema. Mantenemos la búsqueda, no las cancelamos, pero bueno, tratamos de minimizar el tema porque, bueno, porque en definitiva la probabilidad de que se pueda resolver esto en el corto tiempo es casi nula. Entonces probablemente tengamos como enfoques pesimistas y con poca voluntad, ¿no? Entonces eso también puede haber permeado al gobierno y bueno, de todas maneras a este gobierno no se le puede, por lo menos yo no le, no lo critico tanto por este asunto. Si tuviese que criticar, criticaría al gobierno del Frente Amplio y al ministerio de Fernández Huidobro, ¿no? sí, bueno, lo que Mucho pasa es más, que mucho más que a Javier García. puedo coincidir contigo, pero los hechos son los hechos. Y ante un dictamen de la Corte Interamericana, el entonces presidente Mujica estuvo, y ante un dictamen similar del mismo organismo, el presidente Lacalle no estuvo. Y eso es un No, no, hecho. está bien, pero yo estoy hablando de los ministros, ¿no? Que los ministros son los que están en relación directa con las Fuerzas Armadas, son los que pueden tener más información, no estoy comparando a la calle Pou con Mujica, No, eso yo hablaba tenés del toda la gobierno, razón, ¿no? Yo hablaba tenés del toda la gobierno razón. y Pero, eso fue. No, pero el y Frente además, Amplio tuvo 7 años a Fernández Huidobro de ministro de Defensa. ¿Mm? ¿no? Y Y que obviamente se transformó en un obstáculo, eso está muy claro, pero que tiene que ver más que incluso. eso, más que un obstáculo, ¿no? Era casi un, un abogado defensor de los propios militares, ¿no? Entonces, Ya es que el otro día, el ex integrante de Cabildo y actual diputado, Luz, dijo a propósito de verdad y justicia, pero esas personas que quieren que torturemos, y usó la misma expresión que Fernández Huidobro cuando se le reclamaba, pero ¿qué quieren? ¿Que yo los torture? Como si un Estado para obtener información
tenga necesariamente que, pero es una cosa alejada de cualquier rigor republicano. Es decir, así que entonces para que un criminal confiese su crimen o se acumulen pruebas que demuestren su culpabilidad, la única forma es torturando. Es una cosa que no nos merecemos ese nivel, ninguno. No, 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 y bueno, este, bueno, no sé, no tengo mucho más que agregar. No, Este está es bien, un está bien, tema está bien. que me decepciona mucho, ¿viste? Y que veo que avanzamos poco y que me da como mucha vergüenza, ¿no? Porque yo soy de los Ah, que bueno, está. pero entonces estamos en la misma vereda, con decepción y con vergüenza. Y claro, porque soy de los que me enorgullezco de la democracia uruguaya, pero bueno, como bien decía Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno, excepto todos los demás, ¿no? Ujú. Este, y, y bueno, y yo creo que hemos construido algo que funciona, pero bueno, que tiene algunos defectos que son tremendos, ¿no? Y este es uno de ellos. ¿Mm? Eh, Es, es de los puntos que vos no entendés cómo no logramos avanzar, no logramos resultados, y sobre todo porque, bueno, porque tenemos una parte de la población que está afectada por estos asuntos, ¿no? Y son nuestros hermanos y deberíamos ser mucho más sensibles y empáticos con ellos. Daniel Chaschetti, muchas gracias. Te abrazo y te agradezco y te invito a que nos reencontremos más temprano que tarde, ¿sí? Sí, la próxima es presencial, lo prometo. Vamos arriba, Saludos amigo. a la audiencia.